Agradeciéndole la oportunidad que nos da de informarle. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, María Luisa. Y sí, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y informarle en esta noche. Así que vamos a la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, gracias por estar con nosotros, ustedes atendiendo precisamente esta hora informativa. Y hoy, con un invitado en el estudio, tenemos al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el FESI, Oscar Shaad, con nosotros. Y vamos a hablar de importantes temas junto a él. Gracias por estar ¿Qué tal? con Muy nosotros. buenas noches y gracias por la invitación. Importantes temas los que hay que tratar esta noche, Emilio, por supuesto todos de alguna manera relacionados con el tema de esta defraudación aduanera, de cómo se hicieron estas investigaciones, de CICIG, en fin, de todo eso. Y podríamos empezar por ahí, si te parece bien, para que usted nos diga cómo fue ese trabajo, de manera breve, cómo fue ese trabajo que lleva a aprender a todas estas personas. Efectivamente, iniciamos nosotros la investigación en mayo del 2014, en donde contábamos nosotros con información de que en algunas aduanas del país estaban suscitando algunos hechos ilícitos y que algo estaba sucediendo con los vistas de las aduanas y con los tramitadores. Entonces se logra hacer una investigación de cómo era que funcionaban las aduanas, de cómo era el selectivo verde, cómo era el selectivo rojo, a quiénes se les aplicaba el selectivo rojo, qué pasaba en determinado momento con ese contacto del vista con el importador. Y nos damos cuenta nosotros de que con la investigación existía una línea de teléfono en la cual se arreglaban esos formularios DUA, que es la Declaración Única Aduanera, a través de ajustes y ya no a través de denuncias como tendría que ser el tema aduanero. Esto nos llevó a nosotros a empezar a estructurar en base a ya una intervención telefónica de esa línea donde se arreglaban todos los trámites, un tema en donde fuimos escalando y con paciencia y obviamente identificando a cada uno de los actores de cada una de las etapas en las que fuimos nosotros caminando, hasta encontrar de que había una estructura que estaba trabajando paralelamente a la SAT y que estaba ya teniendo muchos contactos dentro de la SAT y que no se quedaba únicamente con los vistas y los importadores, sino que escalaba mucho más hasta que poco a poco se fue identificando a cada uno de los seudónimos que se utilizaban en esa línea. ¿Cómo? O sea, sabemos que bajo su autoridad estaba todo esto, ¿no? Como fiscal, coordinando toda esta investigación importante que le tengamos a usted aquí hoy. Pero quisiéramos aprovechar ahora para que nuestra audiencia lo sepa. Esa coordinación, esa colaboración con CICIG, porque mucho se dice de CICIG, ¿no? Pero por supuesto, tuvo una contraparte dentro de ese andamiaje, ¿no? Que son ustedes. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál es la función en realidad del MP para que nuestra audiencia sepa cuál es la colaboración? Exactamente. Nosotros como Ministerio Público, como bien lo sabemos constitucionalmente, hacia nosotros corresponde velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el tema de la comisión, pues nosotros contamos con un valioso apoyo como FESI. Con el tema de la comisión, pues ellos nos apoyan con un equipo técnico que acompaña a los fiscales durante el desarrollo de la investigación, con un equipo de investigadores y Policía Internacional que nos están apoyando en el tema de investigaciones, seguimientos y otros temas específicos que se van coordinando juntamente con el equipo de trabajo. Y en este caso en específico, que tuvimos el apoyo nosotros de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, que fue un valioso aporte para el caso, pues ellos fueron los que procesaron las 66,000 sesiones de interceptación telefónica que teníamos y que fueron ayudándonos a hacer los nexos, que conjuntamente también se hizo con un equipo de analistas de CICIG. O sea, el trabajo es en conjunto, el trabajo es a la par de las dos instituciones, una velando por el cumplimiento de su mandato, como lo es CICIG, y nosotros velando precisamente porque exista ese respeto a las leyes del país, la objetividad que debe tener el fiscal en el momento de realizar una revisión de hechos, una revisión de leyes, y para ver si realmente esos hechos encuadran en un hecho delictivo.
Y vamos a hablar precisamente de CICIG, porque la coordinadora encargada para la modernización del sistema de justicia recomendó al presidente la prórroga del mandato de la CICIG por 2 años más. El presidente afirmó que será mañana cuando tome la decisión final. Los representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Público Penal y del Ministerio de Gobernación fueron los que evaluaron el desempeño de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y recomendaron al presidente su continuidad. Hemos llegado a la síntesis correspondiente, lo cual conllevó recomendar al señor presidente de la República la prórroga del mandato de CICIG por 2 años. Esa decisión fue unánime. Además, también realizaron recomendaciones. Una de las recomendaciones consiste, ¿verdad?, que se presente un trabajo sobre los cuales va a versar la actividad investigativa que realiza CICIG. El mandato de la CICIG señala que las investigaciones también solo lo puede realizar el Ministerio Público. Los integrantes del grupo evaluador indicaron que no recibieron presión sobre ningún caso, pero indicaron que tomaron en cuenta el caso de la SAT. Mientras, el presidente analizará esta noche el contenido del informe y lo presentará mañana al gabinete de gobierno y así tomar en cuenta la recomendación de la continuidad del mandato de la CICIG. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Bueno, nos queda claro entonces esa recomendación que se hace al presidente y como nos decía el señor Chad, sí fue un apoyo entonces para ustedes. La CICIG, hay gente que se pregunta, este es un caso que hizo la CICIG nada más, pero evidentemente ha sido una colaboración, ¿es correcto? Sí, muestra de ello es que son fiscales los que han estado asistiendo a las audiencias. A nosotros nos corresponde la persecución penal y, como les digo, sí es muy importante. O sea, para nosotros como institución, creo que la fiscal Telma Aldana, nuestra fiscal general, fue parte de la comisión evaluadora y la recomendación fue unánime, entonces eso dice mucho para nosotros como Ministerio Público, porque realmente es el hecho de que ella ha evaluado el trabajo no solamente de la comisión, porque fue a través de FESI que se hizo la evaluación del trabajo de la comisión, porque los resultados judiciales se ven a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y obviamente cada resultado ha contado con el apoyo de la comisión. Pero un apoyo entonces, no una imposición, son puntos de vista que surgen dentro de la comunidad y que hay que aclarar. Vamos a hacer una pausa comercial, pero tenemos más noticias, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. La jueza Marta Sierra informó que no existe orden de captura internacional en contra del cabecilla de la línea, Juan Carlos Monzón, pues a la fecha el Ministerio Público no ha efectuado ninguna solicitud ante su judicatura. Hasta este momento el Ministerio Público no ha solicitado ninguna orden internacional. Tengo entendido nada más que hay una alerta roja que el Ministerio Público pidió, lo cual sí está facultado para hacerlo, para que pueda intervenir en este caso ya la Interpol. Y la jueza Marta Sierra negó que a su judicatura se tratara de negociar la entrega del presunto cabecilla de la línea, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta de la República. Pues no, yo entiendo que hay negocios en las tiendas y en los centros comerciales. Y aquí estamos en un lugar que es el sistema judicial, en donde se aplica la justicia, no se lleva a cabo negocios. Aquí no ha venido ningún abogado siquiera a indicar que me van a presentar al exsecretario de la vicepresidencia. Mi función como juez contralor es, si me lo presentan, llevar a cabo la diligencia de primera declaración y resolver de conformidad con las circunstancias procesales. Por supuesto, ¿cuál es su comentario al respecto de esta nota, Chad? Sí, efectivamente, el Ministerio Público ha estado muy pendiente. Yo he tenido comunicación desde que nosotros tramitamos el caso con la gente de Interpol, con el director de Interpol, con la gente de Gobernación y que aparte de eso con la gente de la Policía Nacional Civil. Desde que se hizo la notificación el día viernes, que fue la notificación azul, para poder nosotros ubicar a la persona en donde se encontraba,
y que nosotros sí tuvimos la información de primera mano de que él se encontraba en Madrid, luego se movió a Valencia. Se empezaron a hacer las coordinaciones necesarias, ya que hay algunos países de que la notificación debe llenar ciertos requisitos para que ellos puedan tramitar en determinado caso una orden de extradición. Entonces, desde el fin de semana está la notificación roja, que es la que nos sirve a nosotros para la captura, y nosotros hemos estado tramitando con la jueza, y lo que no nos ha permitido es la agenda. De hecho, hasta el día de hoy se nos entregaron algunos oficios de unas solicitudes que nosotros hicimos para embargos de cuentas, inmovilizaciones de cuentas. Yo creo que el trámite que nosotros tenemos que realizar lo estamos realizando. Está Interpol con nosotros apoyándonos. De hecho, con la noticia de Honduras, nosotros ya estamos en comunicación con los movimientos migratorios que se puedan hacer en las fronteras de Honduras, en comunicación y coordinación con el Ministerio Público de Honduras, con la Interpol de Honduras y con la Policía de Honduras. O sea, nosotros como Ministerio Público hemos estado trabajando porque la importancia de la captura es lo que nos ha estado moviendo a nosotros estos días para poder presentar un resultado. Para algunas personas, según comentarios que hemos obtenido en las redes sociales, sienten, por lo que se debiera hacer, ¿no? La captura, como usted dice, ese es el tapón, ¿no?, de la botella. Pero, ¿por qué para algunas personas ha sido... ¿Por qué nos explica un poco el proceso que se tiene que llevar? ¿Por qué ha sido a estas alturas, digamos, pasando este tiempo? Pues exactamente. Como le comentaba, desde el fin de semana está la alerta roja, lo que nos permite a nosotros pues hacer el requerimiento a nivel internacional de los países. Son 190 países los que están ligados a Interpol, y en algunos de los países nos piden a nosotros como refuerzo una orden de captura internacional. Pero también hay un trámite necesario que cuando la persona está capturada, a nosotros nos dan 3 días para que Guatemala se pronuncie con respecto al trámite, si va a realizarlo o no va a realizarlo con respecto para que se traiga a Guatemala a esa persona. Luego de que Guatemala se pronuncia, hay países que dan 30 días, otros países que dan 40 días para iniciar con el trámite de extradición. Y hay otros países que son más amigables con las leyes y pues entonces el trámite es mucho más corto. Pero realmente acá dependemos de la buena voluntad de otros países, pues el Ministerio Público ni la Policía Nacional Civil pueden actuar si no es dentro del territorio de Guatemala. Lo que sí hemos estado haciendo, y es un trabajo exhaustivo porque son 24 horas, yo he estado en comunicación directa con toda la gente que he podido con respecto, incluso hasta, como le platicaba, la cuestión de los movimientos migratorios de Honduras, para lograr nosotros algún resultado con la captura. Es difícil, pero no es imposible, y lo estamos tratando de hacer. Vamos a hablar un poco más de ese tema, pero antes queremos también compartir con nuestro invitado y con ustedes que el Ministerio Público impugnó la resolución de la jueza por dejar en libertad condicional a Francisco Ortiz, alias el comandante Jerez, y Salvador González, segundo al mando de la línea. Al conocer de esta acción, la jueza indicó que cualquier sujeto procesal puede presentar estas acciones ante este órgano contralor. Una sala se encargará de resolver la impugnación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad ante el Juzgado Octavo de Instancia Penal. Este recurso de apelación, que se opone a la libertad condicional de 6 procesados por el caso La Línea, busca impugnar la resolución dictada por la jueza Marta Sierra. La jueza aclaró bajo qué argumentos basó su resolución para conceder dicho beneficio. Entre los favorecidos se encuentra Francisco Ortiz, alias el comandante Jerez, y Salvador González, alias Eco, segundo al mando de la estructura. Explicó que los delitos que les impuso el Ministerio Público son de menor impacto social, aunque cobran un interés mayor por la naturaleza de funcionarios y personas particulares dentro del proceso. Y una persona particular no tiene la misma responsabilidad penal que tienen los trabajadores de dicha institución. A esas personas fueron a las que se le dio medida sustitutiva, fueron 6, y de los cuales únicamente 3 han cancelado la caución económica. Salvador González y 2 procesados favorecidos con esta medida aún siguen en el preventivo por no haber pagado la fianza. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida.
Bueno, ya mencionábamos anteriormente, Emilio lo decía muy bien, hay quienes se sienten un poco decepcionados por esa lentitud. Y usted nos ha explicado entonces que está la notificación azul para ubicar a las personas en el extranjero, la roja que ya puede proceder a capturarlo y la orden de captura internacional que es la que dicen que todavía no estaba. Y la pregunta es, ¿por qué no se lanzaron con la última de una vez? Porque la idea es capturarlo cuanto antes, pero también en relación a lo mismo, empezar a salir de personas de que ya ustedes presentaron, que tienen pruebas, como usted nos ha dicho, un trabajo arduo, ¿no lo decepciona un poco de parte de la justicia de nuestro país? La investigación, como lo hemos venido mencionando, era necesario desarticular la estructura. Creíamos nosotros que era el momento exacto en el que se tenía que realizar por algunas cuestiones, siempre dentro de las escuchas. El hecho de que se han ligado a las 22 personas, que no haya habido una falta de mérito dentro del proceso, es lo que le decimos nosotros, bueno, es la fortaleza del proceso en la investigación que nosotros presentamos. Esa es la fortaleza. El tema de una medida sustitutiva, como se dio, pues no le resta importancia a la investigación ni le resta fortaleza, al contrario. La fortaleza está en que las 22 personas capturadas fueron ligadas a proceso. Si lo vemos nosotros desde el punto de vista de la resolución, pues como decía también la juez, si no estamos de acuerdo, pues la ley nos faculta a nosotros también y nos da la potestad de poder recurrir la resolución, y que fue lo que nosotros hicimos, porque no compartimos el criterio para estas 3 personas de la medida sustitutiva. Recordemos que se han manejado nombres de personas que están dentro de la estructura interna de la SAT, gente que está trabajando para el Estado, pero hay un punto que tal vez a veces se nos va de enfoque, que la gente que nosotros, estas 3 personas que nosotros pedimos que se resuelva de una forma distinta y vayan a prisión preventiva, es porque la estructura externa de la que nosotros tenemos alta, es tal cual poderosa, que puede comprar voluntades dentro de las instituciones del Estado. Claro. Entonces, ahí radica la importancia de que se revise la resolución emitida por la juez, porque nosotros consideramos que sí, efectivamente ellos tienen ese peligro de fuga, porque ellos tienen la facilidad por el dinero que han obtenido de salir del país. Y ese miedo también tiene la población con el tema del señor Monzón y la tardanza en capturarlo. Ya lo ubicaron en Honduras y mi pregunta, ¿ya está la orden de captura internacional, que es el paso último para poder capturarlo? ¿Y cuánto podría tardar él en estar en Guatemala? La orden de captura internacional, como se lo decía, solo es un refuerzo de la roja, porque el trámite específico es el de los 3 días, el de los 30 y 40 días. O sea, él puede estar en 40 días en Guatemala, hasta 40 días. Dependiendo qué tan amigable sea el país que lo capture. Impresionante. Bueno, vamos a ir a una pausa con esa información, importantísima información, pero regresamos con más. Seguimos con más información. La vicepresidenta llegó al país en un avión de la empresa TAG. Según el reporte de Aeronáutica Civil, venía acompañada de 3 personas y sin seguridad de las SAAS, violando la ley que rige a la institución. En una citación a la bancada UNE, el subdirector de Aeronáutica Civil confirmó que la vicepresidenta regresó al país el viernes en un avión matrícula N371CF, que ha sido utilizado por el presidente y que es propiedad de Transportes Aéreos de Guatemala. Valdetti era acompañada por el piloto José Campos, el copiloto Robert González y su asistente Daniela Beltranena. En apariencia viajó sin agentes de las SAAS, aunque la ley estipula que dentro y fuera del territorio guatemalteco debe contar con seguridad permanente de esta entidad. El secretario de las SAAS pudo incurrir entonces en incumplimiento de deberes. Aeronáutica Civil recibió un reporte de quienes aterrizaron en territorio guatemalteco, pero no puede verificar la información, por lo que los diputados sospechan que en el mismo vuelo venía Juan Carlos Monzón. TAG es una empresa, Transportes Aéreos Guatemaltecos, de la cual es dueño Paco Ortega Menaldo, Manuel Valdizón y Jonathan Reyton. Lo que es importante es que vayan y agarren el video. Es que esa es la clave. ¿Por qué es importante el video? Porque queremos ver si no traían al robacarros Monzón ahí. Ese es el asunto. Porque entran a escondidas sin hacer bulla, esconden pasaron más de 30 horas. ¿Qué pasó en todo eso?
El subdirector de Aeronáutica no quiso brindar detalles ni responder a los cuestionamientos, pues aduce desconocer la información. Lo que pasa es que la información, según la citación que nos hicieron de acá del Congreso, no nos indican cuál es el objeto de la misma. Entonces hay muchos asuntos que son de trascendencia en la Dirección General de Aeronáutica Civil y nosotros no venimos preparados con toda la información de Aeronáutica Civil. La CICIG solicitó a Aeronáutica Civil información respecto al retorno de la vicepresidenta, pero al momento queda la duda si Valdetti regresó al país acompañada por el líder de la estructura de defraudación aduanera. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y sometimos los recientes discursos del presidente Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti a politólogos y expertos en comportamiento de sociedades. Las inconsistencias en relación a las declaraciones sobre las mafias en la SAT, dicen los analistas, perjudican gravemente la percepción que la población tiene sobre sus autoridades. Que si nada debe, nada temes, ¿verdad? Entonces, en la práctica, la firmeza realmente de la respuesta y la claridad del mensaje es muy importante en política, especialmente en casos de confusión y de duda. Y la vicepresidenta y el presidente desde el principio se les vieron dubitativos, no dieron respuestas contundentes. Esto es nefasto en medio de esta crisis. Vivimos la peor crisis política de los últimos años y esto viene a sumarse. Implica de veras un desgaste tremendo para el actual gobierno. Un desencanto para la población guatemalteca. Aunque pareciera no ser importante la fecha en que Roxana Valdetti regresó al país, domingo, como decían algunas autoridades, o viernes, como consta en Inmigración, lo cierto es que las inconsistencias en las declaraciones gubernamentales sobre las mafias en la SAT tienen repercusiones negativas, dicen los analistas. Obviamente la vicepresidenta es la última persona que ve oficialmente, por lo menos, a Carlos Monzón, y él siendo prófugo de la justicia, pues es muy importante realmente porque la noción es básicamente qué tanto lo está encubriendo, qué tanto realmente es cómplice. Aquí hay varias corrientes. Una corriente que quiere romper con la institucionalidad y esto sería un atraso tremendo. Incluso se ha hablado hasta diríamos un intento solapado de golpe de Estado, lo cual sería un atraso tremendo para nuestra sociedad. Pero fundamentalmente hay otra corriente y ahí nos incluimos nosotros como Universidad de San Carlos que queremos fortalecer la institucionalidad pública del Estado. También hacen ver que la continuidad de la CICIG aún es necesaria en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Clay Ramírez y José Orellana. Y por su parte, el movimiento Nueva República solicitó un antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti por su presunta implicación en el caso de la línea. La serie de indicios que han surgido en los audios de las escuchas telefónicas presentadas en las audiencias los han llevado a la conclusión de que la vicepresidenta sabía lo que estaba ocurriendo en las aduanas, siendo su secretario privado el funcionario de mayor confianza, aseguró Aníbal García. En el presente caso está clarísimo de que la red criminal que se ha desbaratado puede implicar a la señora vicepresidenta. Esperan que esta solicitud que se hace en defensa del orden democrático pueda darle trámite a la Corte Suprema de Justicia ante el posible involucramiento de ella en los hechos y la sospecha de que la red que se ha desbaratado podría implicarla. Nosotros creemos que a raíz de que ella misma declaró a los medios de comunicación que estando en Corea ella le había dicho a él que tenía que presentarse ante los tribunales, que tenía que regresar al país, le entregó, según lo que dijo ella misma, la respectiva remoción. Es evidente que ella platicó con él, es evidente que ella ayudó a que él en este momento no esté. Están convencidos que como vicepresidenta le correspondía entregarlo ante la justicia y no ponerlo bajo alerta. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y por supuesto, teniéndole a usted, señor Shad, por acá y siendo el coordinador de esta investigación, muchos están acusando y ligando a este descubrimiento, ¿no?, a la señora vicepresidenta. Aparte de lo que puede haber sido el proceso, si fue interrumpido o no, la captura y lo que muchos dicen, en lo que ustedes están haciendo específicamente como persecución, ¿está en algún momento alguna línea ligando a la vicepresidenta? Precisamente, si retomamos el tema de la audiencia, en donde se escucharon seudónimos como la señora, la 2, el presidente. Exactamente, ECO, el tema del teniente Jerez y algunos otros seudónimos que se utilizaron, incluso
R no es Roxana porque nosotros dentro de la identificación que hicimos no nos pega con un nombre de ella. ¿Tienen ya alguien para ese R? Están precisamente, como le digo, como seudónimos de temas, y ellos lo utilizaban para otro tipo de identificación. No es precisamente, se sacan conjeturas en base a las escuchas. Sin embargo, cada seudónimo que nosotros encontramos dentro de la investigación, dentro de las escuchas, llevó un proceso. Todos y cada uno se intentaron individualizar y se ubicaron con fotografías, se ubicaron con seguimientos, se ubicaron con identificaciones ya específicas, estratégicas, y logramos nosotros concluir quién era cada uno de esos seudónimos que se iban conformando como parte de la estructura. ¿Por qué no podía deducir yo en determinado momento que J era Juan Carlos Monzón? Porque no teníamos nosotros esa corroboración visual, no teníamos nosotros ese seguimiento, no teníamos nosotros una conversación que hiciera match o que pegara con otra conversación donde se mencionaba su nombre o algún tipo de circunstancia con la cual nosotros pudiéramos decir es Juan Carlos Monzón. Y en el caso de la vicepresidenta, le vuelvo a preguntar, ¿hay algo que liga a la presidenta con alguno de las líneas del caso de la línea? La estructura, y como lo dije anteriormente, está conformada por las personas que nosotros presentamos únicamente. La investigación continúa, los seudónimos continúan bajo investigación, y obviamente nosotros hicimos 34 allanamientos, 22 capturas, y en cada uno de los allanamientos nosotros secuestramos evidencia precisamente con la intención de continuar esta investigación, de individualizar a los seudónimos y responsablemente poder decir, bueno, la estructura no solamente estaba conformada por X o Y persona, sino que al final de cuentas incluso puede ser que no estén mencionadas dentro de las escuchas otras personas, pero que al final de cuentas ya en lo que nosotros logramos incautar podamos decir, bueno, si era más grande la estructura o llegaba a algunos otros niveles. Un tema que sigue en desarrollo, obviamente, ese rompecabezas que tendrán que armar. Pero muchísimas personas, se lo queremos preguntar al señor Shahad, dicen que el momento no fue el oportuno, que cómo puede ser que se haya hecho todo esto cuando no estaba el señor Monzón en Guatemala, que si esto era una estrategia, recibieron presiones para develarlo todo en ese momento. ¿Cuál es la situación a ese respecto? Presiones, gracias a Dios nosotros en la FESI hemos contado con el apoyo de la fiscal general siempre. La preocupación de ella es nuestra objetividad, que el trabajo esté bien hecho, esté bien fundamentado. En el tema de la comisión, pues igualmente tenemos nosotros el apoyo de ellos. En la investigación, en el proceso de investigación, en el proceso de construcción del caso, y realmente nunca recibimos ninguna presión ni para que saliera ni para que no saliera, sino que simple y sencillamente la estrategia y el tema de estar escuchando lo que sucedía dentro de las escuchas nos daba la pauta de que era el momento necesario para poder hacerlo. Pero se fue la cabeza, se fue el líder. Pero tenemos a la estructura externa alta que tiene mucho poder, que teníamos nosotros la posibilidad de que ellos sí se nos fueran, porque tienen mucha más capacidad que otras partes de la estructura de poder comprar voluntades, de poder colocar gente dentro de la SAT como ustedes lo han visto, y de incluso llegar a altos niveles. Entonces el tema de dirección es importante, pero el tema de ejecución, si usted tiene al que dirige pero no desestructura, simplemente lo que hace es cambiar la cabeza. En este caso nosotros lo que hicimos fue cambiar una estructura que estaba perjudicando al país y que tenía muchos planes para seguir perjudicando al país. Entonces el tema de esa estrategia, sí, pero es una estrategia en base a que nosotros con la investigación determinamos de que era el momento en el que se tenía que hacer. Sin embargo, no hubo fuga de información, porque realmente ustedes que son los medios lo pueden corroborar y lo pueden afirmar, porque los medios no se enteraron de lo que nosotros como FESI estábamos haciendo, sino hasta entrada a la mañana, casi cuando nosotros capturamos a Omar Franco.
Entonces, ese es el nivel de confidencialidad, ese es el nivel de secretividad y ese es el nivel de confianza que yo tengo con mis fiscales y que yo tengo con la gente que nos está acompañando y sobre todo también con la comisión. ¿Y cómo ven ustedes esto de que sí entró viernes, no entró ese día la vicepresidenta? ¿No les afecta a ustedes en esto de la investigación? Por ejemplo, si hubiese estado, como decía la UNE, que en algún momento tal vez venía el señor Monzón ahí incluido, ¿no les estorbaría a ustedes esto? En determinado momento, nosotros lo que hacemos es el análisis de la línea y como se lo explicaba. Ella no era parte, no es parte de esa investigación de la línea y pues ya como FESI nosotros seguimos la investigación. Y si se llega a plantear lo del video y llegamos a ver que ella entró a Monzón a Guatemala, ¿qué haría? Yo le doy un ejemplo con el tema que nosotros hemos trabajado cuando hay algún tipo de situación que es susceptible de análisis, como lo es esto, que es susceptible de alguna persona que tiene algún tipo de inmunidad, como es el antejuicio. Nosotros, le doy el ejemplo reciente, Gisela Reynoso, la jueza. Sí. Nosotros para poder presentar el antejuicio hicimos una investigación seria, porque no es nomás de presentar el antejuicio únicamente con que alguien denunció, únicamente con una grabación, únicamente con una suposición de que se está cometiendo un delito. Nosotros hicimos una investigación, se hicieron las solicitudes judiciales para poder complementar la investigación económica de ella, para poder presentar realmente un fundamento serio para que se pudiera retirar la inmunidad. ¿Cuál es el resultado? Que ya el día de ayer, ya el juez anunció de que recomienda el retiro de inmunidad. Claro. Ese es el trabajo serio que nosotros tenemos que realizar y no únicamente porque nosotros tenemos conocimiento de que sucedió o no sucedió algo. Vamos a compartir también con ustedes y por supuesto con nuestro invitado lo que dicen las redes sociales. Vamos a ver en este momento los comentarios de los cibernautas. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche hablaremos en torno a la publicación Hoy se decidirá si se queda la CICIG en Guatemala. Esto es lo que opinaron los guatemaltecos en nuestra página de Facebook. Julián Boomerstedt, usted ya no decide nada. Somos nosotros el pueblo que decide y decimos sí a la CICIG. Preson doble, que se queden por favor, porque los que están gobernando ahora son rateros y declarados. CICIG, por favor, permanezcan en Guatemala. Rosy Chavaría, que no sea ridículo. Esa decisión ya está tomada, la tomamos sus patrones, la población, porque es más que obvio que el Estado es el principal delincuente del país y al gobierno no le conviene que le sigan descubriendo sus actos delictivos y grandes mafias. Moy Ruano, que el pueblo decide y se quedan, los políticos quieren que se vaya. Castillo Mercedes, que se quede y que pongan las pruebas que ocultan contra la pareja presidencial, así tienen más credibilidad en este momento, están encubriendo a ese par de lacras que tienen al país en el peor de sus momentos. Cepravet, clínica veterinaria, que no se le ocurra terminar con el mandato de la CICIG, porque entonces se verá enfrentado totalmente con toda Guatemala y la comunidad internacional, aparte que tiene mucha cola que teme que le machuquen. Estas fueron solo algunas de las respuestas sobre este tema. Lo invito a que también opine en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión y en Twitter como Guatevisión_TV. Soy Melanie González y durante el resto de la semana estaré en este espacio para compartirles lo más sobresaliente de las redes sociales. Que tenga una muy feliz noche. Y precisamente por ese comentario de nuestras redes sociales es que le hacíamos la pregunta. ¿Qué comentario le merece a usted lo que la gente está opinando? Sí, en el tema en específico de la investigación y en el tema del apoyo también, la investigación continúa. Nosotros también anunciamos y déjenme contarles de que esto ya no es un lo vamos a hacer, sino que ya se está realizando. Ya hay una investigación abierta también con respecto a los usuarios. Se había estado manejando un término como que eran víctimas o usuarios, no, yo digo son usuarios de la línea y como usuarios se deben investigar y se debe realizar algún tipo de sanción si en dado caso. Ahí hablamos de las empresas que utilizaron esta línea. Exactamente, entonces la investigación empieza, la investigación continúa hasta llegar a identificar plenamente los seudónimos que se utilizan dentro de las escuchas, hasta identificar quiénes eran esos usuarios de la línea, o identificar incluso a otros partícipes que tal vez nosotros no tenemos dentro de las escuchas, pero podemos hacerlo de alguna otra forma.
Esta investigación es para mucho, y sobre todo la carga de trabajo que nosotros como fiscales tenemos y el compromiso que tenemos de responder a la población esas inquietudes. Nosotros no nos quedamos con este paso, sino que, como les digo, ya eso lo decíamos en el día de la conferencia, se inicia con la investigación. Yo les digo, ya estamos investigando. Dice Castillo Mercedes, nos comentaba nuestra compañera, dice, ocultan evidencia, pruebas que ocultan contra la pareja presidencial, dice, tienen más credibilidad. No hay nada oculto. Yo creo que un secreto es entre una persona. Entre dos ya no es secreto. Y en este caso participaron 5 fiscales más, participaron 10 analistas, entre ellos analistas de la Dirección de Análisis Criminal del MP, analistas de la Comisión Internacional, asesores de la Comisión Internacional, gente de la comisión y obviamente nuestras autoridades que revisaron la información que nosotros les estábamos dando, que obviamente a través de reuniones de trabajo ellos se enteran de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Creo que sería muy difícil ocultar un tipo de información para tantas personas que intervenimos en el proceso. Y es que esto pues, a muchas personas le ha salpicado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otros detalles. El gobierno recibió alertas del estatus migratorio de Juan Carlos Monzón. Ayer ingresó, de hecho, a Honduras junto a 2 familiares, informó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. El día viernes recibimos una información de España de que él había arribado a ese país por el lado de la capital, por el lado de Madrid. Durante todo este tiempo dio alguna dirección de un hotel, pero no se tenía un conocimiento exacto. Hubo una información que se había movido hacia Valencia mañana, y fue una alerta de El Salvador, que ayer él se movió de Colombia a El Salvador como un paso de tránsito y su destino final fue Honduras, y se registra el movimiento migratorio de él, acompañado de 2 personas que presumimos que son familiares de él. Honduras confirma que ayer ingresó a ese país acompañado de Juan Enrique Monzón y Marcela Monzón. Son las 2 personas que lo acompañan. Me parece que si vino Salvador, Honduras, probablemente es su intención de pasar a territorio guatemalteco. El presidente Otto Pérez Molina convocó al cuerpo diplomático para hablar sobre el caso de la SAT y les pidió ayuda para la captura del prófugo y líder de la banda defraudadora Juan Carlos Monzón. De cómo se dio todo lo de las redes de la SAT, por lo menos la parte que nosotros sabemos, estuvo presente el comisionado de la CICIG también, y la otra parte que les toqué el tema fue el pedir el apoyo a ellos también para que en sus países estén atentos para cualquier información que puedan tener sobre el señor Juan Carlos Monzón. Que estuviera el ministro de Relaciones Exteriores, obviamente, porque invitamos a los embajadores, que estuviera el ministro de Finanzas, que estuviera el ministro de Gobernación y que estuviera la vicepresidenta. Además se invitó al comisionado porque íbamos a hablar sobre el tema de la CICIG, sobre el tema del reporte que me presentaron y las conclusiones sobre las cuales yo recibí. Por eso es que se invitaron a todo el cuerpo diplomático. El mandatario admite que hubo desinformación entre él y la vicepresidencia sobre el día de su llegada al país e indicó que solo dio la información recibida, así como sus actividades tras su llegada al país. Aquí lo que hubo fue una falta de comunicación y entendimientos. Y vuelvo a insistir, no me quiero extender en ese tema. Yo asumo mi parte de responsabilidad, que no chequeé los reportes que me hicieron llegar en su momento. Cuando yo hablé con la vicepresidenta la última vez, para ella era día viernes ya. En medio de las circunstancias que estaban, yo no le puse atención y no lo leí. Primero lo que hizo fue venir, ponerse al día, enterarse un poco y también reponerse del viaje, que era, ustedes ya saben, es un viaje cansado. No hay elementos para pedir la renuncia de la vicepresidenta, dijo el mandatario, mientras movimientos lo solicitan y recuerdan la solicitud que Valdetti hizo cuando era diputada y pidió la renuncia de Meyer por un desfalco. Dijo que es un caso diferente.
no hay un solo elemento. Ya lo dijo, y mire, se los vuelvo a repetir, ya lo dijo el fiscal general, ya lo dijo el fiscal de la CICIG en una pregunta que algún de ustedes se la hizo. Y la pregunta fue si por la cercanía había alguna relación, y la respuesta fue categórica, ya lo dije, fue contundente. La cercanía no implica ninguna relación, no hay comparación, porque lo que hizo el Congreso fue, al final el Congreso fue que Meyer renunció de la presidencia, pero no renunció de diputado. Ustedes vieron que Meyer siguió como diputado. También el presidente dijo que no viajó a Honduras el fin de semana e indicó que estuvo atento a las actividades del domingo. Mire, ese es otro de los grandes rumores, bolas, mentiras, chismes, que es lo que le puedo decir, de que yo no estaba aquí en el país. Yo estuve el día sábado el día sábado estuve yo en Baja Verapaz. El día domingo estuve al tanto de todas las actividades que se dieron aquí, le di seguimiento a las conferencias que se dieron, tanto la de la vicepresidenta como la de Alejandro Sinibaldi, y me estuvieron contando lo que estaba pasando con el partido oficial. Anda como perro acorralado. Bueno, vamos a ir concluyendo ya con esta conversación que tenemos con el señor Oscar Shahad. El tema, porque hemos hablado casi de todo lo que vimos ahora allá, pero creo que el tema que va a calar mucho en la población es ese andar del señor Monzón por diferentes países, entra por un lado, va para el otro, y muchas personas han de estar diciendo en este momento dónde están las autoridades, qué pasó, por qué no se emitieron las órdenes que había que emitir. Disculpe que vuelva con lo mismo, pero estoy segura que será el detalle que muchas personas van a comentar. Sí, las órdenes sí se emitieron, sí se entregaron, y lo que nosotros estamos ahorita es precisamente eso, coordinando con los países. Repito, tengo coordinación directa con Interpol, tengo coordinación con la policía de acá, con las fronteras. Y cuando llegó a El Salvador, por ejemplo, fue el primer país, ¿no?, que toca en Centroamérica. ¿Por qué no ahí? Recordemos que el tema de la alerta es un tema que no se maneja por parte de Guatemala, no se maneja por parte de gobernación, sino que tiene que llegar a Francia. Y el tema de la notificación de Francia es alertar a los otros países, pero también llevan sus trámites. Entonces, podemos nosotros establecer que tal vez algo por ahí fue lo que falló, pero sin embargo, vuelvo y le repito, desde el día viernes está subida la notificación azul, el fin de semana se logró la roja, y nosotros lo único que estamos haciendo es preparándonos por si en dado caso el país que nos toca, donde lo capturen, necesitan la orden internacional. Sin embargo, el trámite, si es otro trámite, también nosotros incluso ya tenemos listas hasta las asistencias, aparte de las coordinaciones, y lo que le digo, nosotros estamos haciendo y trabajando, y sobre todo yo con esto, tengo a mis fiscales las 24 horas pendientes del teléfono y las 24 horas viendo qué hacemos por capturar. Bueno, pues gracias por su tiempo, gracias por sus explicaciones. Es delante de nuestra audiencia y se lo agradecemos por ser de esa manera. A ustedes muchas gracias por la invitación. Claro que gracias sí. Por la apertura. Nosotros tenemos que hacer una pausa, Emilio. Así es, vamos a un corte, pero regresamos con más.